Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio, el Índice Flamígero, aquí en MXN Televisión. Hoy tengo el gusto de que platiquemos usted y yo, con el internacionalista Fausto Pretelín. Fausto Pretelín ha dirigido el Departamento de Relaciones Internacionales del ITAM, es un destacado colaborador de medios internacionales como Le Monde Diplomatique y otros más. Fausto, bienvenido. Francisco, es un gusto estar contigo, un placer. Igualmente. Gracias por invitarme. No, gracias por venir. Hay, desde la semana pasada, bueno, tiene ya 2 semanas, que se habla mucho de ataques a México por parte de personajes que son candidatos al gobierno de los Estados Unidos y aún del propio pueblo estadounidense. A mí me gustaría que distinguiéramos, yo creo que no son ataques a México, son críticas y muy fuertes al gobierno de México. Porque México y Estados Unidos tienen una relación amistosa, prácticamente de hermandad, debido a la gran cantidad de mexicanos que habitan en territorio estadounidense. Entonces yo creo que eso de que hablamos de que atacan a México está de más. Las críticas son al gobierno de México. ¿Cómo las ves tú? Sí, coincido contigo, Francisco. Siempre es importante distinguir entre lo que es una sociedad en general, por la relación, como tú mencionas, que es muy importante, estrecha entre México y Estados Unidos. Así es. Y Canadá, yo diría, con el TEMEC. Y otra cosa es los protagonistas, los perfiles, los gobernadores, los funcionarios que están trabajando en esta relación entre los dos países. Creo que de alguna forma lo que ha significado esta relación en este sexenio con el presidente López Obrador, quizás una palabra que pueda distinguirla se llama desconfianza. Absoluto. Desconfianza por muchos sentidos. Cuando un gobernante toma el país con un poquito más de control el Estado sobre los territorios, es decir, López Obrador encuentra con más control del Estado sobre el territorio mexicano que en el 2024, significa que hay zonas que ha entregado o que zonas en donde el Estado no está presente. Y eso técnicamente se puede llamar estados fallidos, estados desprotegidos, estados tomados por la delincuencia. Y creo que en ese tema lo menciono porque la relación con Estados Unidos pasa por el tema de la seguridad. Absolutamente. Para Estados Unidos, seguridad en México es seguridad doméstica. Es decir, es como si dijéramos que están trabajando en su territorio. Aquí dejo a un lado el tema de la soberanía, porque ellos son pragmáticos y hablan de que el territorio mexicano puede llegar a afectarles por el tema de la seguridad. Estas críticas que el señor Donald Trump ha hecho al gobierno de México, concretamente por su falta de control, por los abrazos y no balazos a la delincuencia organizada, señalando que en 2 minutos podrían derrumbar al gobierno, ¿qué tan posible es? Sí. Digo, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué 2 minutos? Bueno, a ver, pues mira, Donald Trump es un personaje que ya no lo voy a describir porque lo conocemos muy bien en México. Sin embargo, en esta campaña electoral, que para él va a ser ya una campaña auténticamente competitiva, ya no la va a tener tan fácil como hace unas semanas cuando solamente estaba Biden, ahora Kamala Harris va a ser mucho más difícil. Hace su diagnóstico y entiende que el tema de la seguridad para las elecciones en Estados Unidos es vital. Así. Detrás de la boleta o frente a la boleta, como se le quiera llamar, está el tema de la seguridad y muchos estadounidenses van a votar en función de cuál de los dos candidatos les da más seguridad o les promete más seguridad. Y uno de los factores que va implícito con el tema de la seguridad, como dije hace unos momentos, es México. México no ha hecho la tarea, México no la ha hecho bien, pese a que el embajador Ken Salazar diga de que han incrementado las extradiciones, que la cooperación existe. Bueno, obviamente existe, somos países vecinos, pero ¿en dónde se ven las áreas de desconfianza? En lo que ocurrió con el operativo que llevó a el Mayo Zambada hacia Estados Unidos, que todavía desconocemos los detalles, que todavía desconocemos al día de hoy qué pasó. Es un poco lo que ocurrió cuando mataron a a Osama Bin Laden. Ya estoy hablando a Osama Bin Laden, cuando en Pakistán mataron no se sabe cómo fue el operativo.
El gobierno pakistaní no entiende cómo ocurrió. Bueno, el gobierno de México tampoco entiende cómo ocurrió la evacuación de Mayo Zambada. Han pasado ya casi 96 horas de este suceso y el gobierno de México todavía este lunes en la mañanera pues seguía pidiendo la información, casi suplicándole al gobierno de los Estados Unidos que le informara qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. Ha habido además una serie de equivocaciones. Por ejemplo, nos enteramos a través de la colega Penilei Ramírez que el piloto que se señaló en la conferencia matutina del pasado viernes, pues no era el piloto, y que la aeronave tampoco es la aeronave. Metida de pata tras metida de pata de la administración del señor López Obrador. Aquí lo que llama la atención, Francisco, lo que dices es, sería mucho más fácil en términos tecnológicos estar identificando las aeronaves que entran al territorio mexicano, identificando las matrículas, quién lo pilotea. Vamos, yo creo que herramientas tecnológicas las hay. Uno no se explica que esto pasa a un ambiente o un entorno muy similar a lo que es la migración terrestre de aquellas personas que ingresan a México. A veces se entiende que no se sabe quiénes son, ¿no? Provenientes de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, entran por Guatemala. Incluso de África. O de África. Y nunca Migración en México se entera de quiénes son los que entraron. Y ya cuando más o menos tienen identificados, ya están en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en términos tecnológicos, un avión es mucho más fácil de detectar. Y me parece que esta laguna que ha mostrado el gobierno de México desde el viernes que se da a conocer, o jueves por la tarde y vienes en la mañanera, al día de hoy lunes, pues bueno, son horas. Yo te decía hace unos momentos antes de entrar al aire, 3-4 días en la relación diplomática entre México y Estados Unidos sin información es como un año. Es increíble que no tengamos esa información y que el gobierno no la tenga. Y todo parte, como decías hace un momento, de la desconfianza que existe en Washington sobre lo que sucede en México. Sí. Mira, eso es grave. Yo pondría un ejemplo que a veces la gente no entendería muy bien o por qué es importante hablar de la Cumbre de las Américas, ¿no? Cuando el presidente López Obrador decide no ir a Los Ángeles, que prácticamente Los Ángeles, después de la Ciudad de México, es la más poblada de mexicanos en el mundo. No hay otra ciudad en México más poblada que Los Ángeles con mexicanos, después de la Ciudad de México. Bueno, cuando López Obrador no va porque el señor Nicolás Maduro no fue invitado, porque el señor Díaz-Canel no fue invitado, porque Daniel Ortega no fue invitado, bueno, pues él no va, él se inmola, ¿no? El presidente de México, porque sus cuates, sus amigos, este tercio de personajes que son dictadores, por cierto, no van a Los Ángeles. Ese detalle, quizás en México no se analizó a profundidad, pero en la Casa Blanca, por supuesto que se analizó a profundidad. En la Casa Blanca están agradecidos porque en México ya llevamos 6 años que le obsequió Marcelo Ebrard, López Obrador, el Quédate en México. Un programa de facto, tercer país seguro, sin firmas, sin documentos, sin dinero de por medio, por supuesto, como lo hace Turquía con la Unión Europea. Turquía se queda con los inmigrantes afganos, eritreos, sirios, ¿no? A cambio de dinero, e instalan pues campamentos, hay alimentos, hay agua limpia, hay baños, servicios de salud. Y eso impide que ocurran accidentes o tragedias, más bien, como en la que ocurrió a 40 venezolanos en Ciudad Juárez, donde murieron asfixiados, quemados, porque se fue a tomar un refresco el que tenía la llave y no le entregó, o sea, no le abrió a estos 40 venezolanos. Entonces yo creo que esto sí influye mucho en la desconfianza. Francis Fukuyama en la década de los 80 del siglo pasado escribió precisamente un libro que se llama Trust, Confianza, y habla de que los anglosajones, más los asiáticos como Japón, Corea del Sur, obviamente Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, la confianza en las instituciones, la confianza entre la gente es palpable. La desconfianza en los países latinos también lo es, la desconfianza. Y esta relación que nunca cuadró bien, si tú recuerdas, Francisco, el presidente López Obrador se tardó mucho tiempo en felicitar la victoria del candidato ganador Biden. Así es. ¿Sí? Eso provocó la salida y la renuncia de la embajadora mexicana Marta Bárcena, que había hecho un gran papel como embajadora allí en Washington. Y por esta indecisión del presidente López Obrador,
o porque ya no escuchaba a Marta Bárcena, bueno, él de alguna manera lleva y decide tomar una relación muy simbólica, es decir, la DEA, desconfiamos en la DEA, le abre ventanillas en relaciones exteriores, algo que llama también la atención, porque ahí y no en gobernación. Vamos, es todo un show, un mercado inentendible en muchas ocasiones, en donde la relación de México con Estados Unidos, en lugar de cuidarla, se fue desgastando. Mencionabas esta situación de México, tercer país seguro de facto. Sí. Una situación que se da antes de que Andrés Manuel López Obrador tome posesión, como lo denunció el embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet, esposo, por cierto, de la embajadora emérita Marta Bárcena. Correcto. ¿Es válido que antes de que haya tomado posesión se tomen este tipo de acuerdos? Mira, yo creo que en muchas ocasiones los periodos de transición entre un gobierno y el otro son tan largos que quizás haya acercamientos, pautas de qué vamos a hacer juntos, etcétera, pero eso en realidad pues se mantiene con mucha cautela, ¿no? Hasta que termine un gobierno, en este caso el de Peña Nieto. Pero bueno, supimos y vimos cómo se hizo una consulta para hacer un aeropuerto en pleno sexenio de Peña Nieto, que fue el que creó la iniciativa del aeropuerto de Texcoco. Peña Nieto dejó el poder desde el momento que López Obrador ganó la elección. Sí, pero llama la atención que, oye, una encuesta, una encuesta patito de Kermés se haya organizado para hacer un proyecto muy importante, ¿no? Pero, a ver, yo creo que aquí Marcelo Ebrard muestra, pues, su perfil, ¿no? Quizás un perfil donde él siempre va solo. Él quiso quizás quedar bien con Mike Pompeo, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, y dijo, a ver, no se metan ustedes a la 4T y el presidente López Obrador y yo les vamos a dar lo que ustedes quieran, ¿no? Es decir, les ofrecemos el quédate en México y nosotros nos quedamos con todos los migrantes que ustedes deporten, nosotros los recibimos. Bueno, sin tener condiciones de salud, sin tener condiciones de seguridad, ¿no? ¿Cuántos muertos migrantes se hubieran salvado? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado sin el quédate en México? Y recuerdo muy bien que una de las expresiones de Marcelo Ebrard cuando dijo a alguien por ahí, oye, es que hubieran firmado un acuerdo de tercer país seguro, casi se lleva las manos a la cabeza diciendo, imagínense lo que hubiera pasado si hubiéramos firmado un acuerdo de tercer país seguro. Bueno, hubiera habido dinero, hubiera habido seguridad, hubiera habido buenas instalaciones para los migrantes. Eso es todavía surrealista. Yo todavía no lo logro entender. Luego Mike Pompeo escribe un libro y lo deja mal parado a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard dice, no, es que está en campaña. No, Mike Pompeo no quiere reelegirse, no quiere ningún puesto en este momento que yo sepa. Escribió su libro, sus memorias, y no tendría por qué estar mintiendo en ese episodio, ¿no? Que ocurre el 15 de noviembre del 2018 en Houston. Así es. Entonces, junto con López Casarín, que era su mano derecha en ese entonces, bueno, todavía lo sigue siendo, pero entregan ese quédate en México que nos causó, ya no digamos ineficiencia en la gestión de los migrantes, sino muertos. Quien sí está en campaña es Donald Trump y también puso en evidencia a Marcelo Ebrard y al propio presidente López Obrador cuando dice que nunca había visto doblarse a nadie tan rápido como lo habría hecho el señor Marcelo Ebrard y que le entregaron además 28,000 soldados, elementos de la Guardia Nacional, supuestamente, para vigilar las fronteras, mientras Trump construía su muro. Sí. Mira, yo creo que para un porcentaje importante en Estados Unidos, México es un protectorado de Estados Unidos, es decir, lo que dice Trump es la verdad. Y Donald Trump de alguna manera tiene un diagnóstico muy claro porque ya gobernó y sabe cuáles son las deficiencias en nuestro país y sabe de qué pie cojea el gobierno de México y sabe los perfiles de los funcionarios, los conoce muy bien. Y a Marcelo Ebrard, que comete ese gravísimo error, junto con el presidente López Obrador, bueno, los tiene de alguna manera arrinconados. A mí lo que llama la atención es que el presidente López Obrador esté contento y feliz que Donald Trump pudiera ser el próximo presidente de Estados Unidos. Le agradeció en Washington por el buen trato, y aquí lo pongo entre comillas, cuando en realidad quizás con él se ha portado bien, pero con el resto de México y con los migrantes no los baja de violadores, de narcotraficantes, no nos baja, ¿no? Al resto de los mexicanos de violadores. En general, claro. Sí, en general. Y eso
ese es otro de los elementos surrealistas de este sexenio. Para mí el episodio más triste y más surrealista fue cuando López Obrador viajó a Washington a abrazar a Donald Trump. Donald Trump, que ahora en su segunda posible versión como presidente, no dudo de que sí podría ser mucho más duro contra México, como lo fue en su primer gobierno, porque ya no habrá reelección. En ese sentido será duro, tendrá que cumplir con lo que ha mencionado, el muro, que lo vuelve a mencionar, los drones, la gente que va a enviar a México porque México no puede hacer la tarea, porque no puede asegurar el territorio mexicano. Ellos, de alguna manera, con un dron, pueden de alguna forma, lo vemos ahora con la guerra en Israel y la franja de Gaza, con los palestinos, en donde muchas de las armas son de Estados Unidos. Y vemos la exactitud con la que de alguna forma golpea a Israel algunos de sus blancos, de sus objetivos terroristas. Bueno, yo no quisiera pensar que en México, en Tamaulipas, en Guanajuato, en Jalisco, llegara el momento en donde viéramos drones en Estados Unidos, misiles que estén atacando sin ningún problema. Eso de alguna forma preocupa y nos debería de preocupar, y sobre todo a la nueva administración. Definitivamente. Si te parece, Fausto, hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos.
Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue usted con nosotros en esta muy interesante charla con Fausto Pretelín, un destacado y muy reconocido internacionalista, como usted se ha percatado. Tiene el pulso exacto de lo que sucede no solamente en la relación México-Estados Unidos, sino en otros puntos estratégicos del planeta. ¿Qué posibilidades tiene Donald Trump de reelegirse ahora que Kamala Harris ha entrado a la competencia? Sí, Francisco, mira, va a ser una elección muy competitiva. Hasta hace 2-3 semanas prácticamente la elección, yo creo que sí se la hubieran llevado los republicanos. Sigue estando arriba Donald Trump en los estados clave. Son 6-7 estados en donde el que gana prácticamente los estados se lleva la elección en Estados Unidos por las características técnicas de las elecciones. Y yo diría que está la moneda en el aire. Es decir, sí puede ser presidente. Hay una guerra cultural que quizá las herramientas políticas que tuvimos en el siglo pasado ya no están aplicando en este momento. Donald Trump promete tener un futuro como en el pasado, ¿no? Habla en el juego de futuro y pasado como el pasado glorioso de Estados Unidos, particularmente para él que admira mucho a Ronald Reagan, su gobierno. Él promete eso, ¿no? Entonces promete desconectar los coches eléctricos, ¿no? Y apoyar más a los coches que contaminan. Es decir, tiene esa visión del pasado, que ya lo conocemos a él. Muy parecido a López Obrador con las energías fósiles en México, Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Hay muchas similitudes entre ambos? Por supuesto que sí. ¿Son populistas uno de derecha y otro de aparente izquierda? Totalmente, mira, son pragmáticos en ciertos momentos, pero muy ideológicos cuando piensan en el pasado y cuando quieren convencer a la población. Es decir, son populistas. Juegan con los símbolos que saben que la gente va a reaccionar inmediatamente positivamente a favor de ellos. Los dos se llevaron muy bien porque los dos desconfían de las instituciones, no están acostumbrados a respetar las instituciones. En Estados Unidos, digamos que los poderes funcionan, pese a que ahora ya la Suprema Corte es más conservadora, es mucho más cargada hacia Donald Trump. Donald Trump ha nombrado a varios jueces, hay que decirlo. Y el presidente López Obrador, bueno, lo mismo, con una Suprema Corte, una Suprema Corte que de alguna manera la quiere desmantelar como herencia para Claudia Sheinbaum. Septiembre será un mes muy duro en nuestro país. Y por eso se lleva muy bien. Cuando Cienfuegos, el general Cienfuegos, es detenido en Estados Unidos, la primera reacción del presidente López Obrador en la mañanera, el día siguiente fue, está bien, pues seguramente hubo corrupción, bla, bla, bla. Lo condena. Lo condena. Y al día siguiente, bueno, claramente se va a la otra antípoda, ¿no? Al otro polo y dice, no, lo van a regresar, lo tienen que regresar. Y por eso llama seguramente al secretario de Justicia de Estados Unidos, de Donald Trump, y le dicen, oiga, si no nos los entrega, vamos a cortar la ayuda para recibir a los migrantes. Hubo un quid pro quo, es decir, algo le tuvo que jalar a Donald Trump y obviamente al Donald Trump, al no ser institucional, le dijo a su secretario de Justicia, suéltenlo y regrésenlo a México. El tema México, o gobierno de México, para ser precisos, ¿es el único o el principal que hay en la campaña de Donald Trump? Como país, es decir... Sí, el tema de los migrantes, el tema del narcotráfico, el tema de la seguridad en las fronteras, etcétera. Sí. ¿No habla de salud? ¿No habla de aborto? ¿No habla de otros temas? Él tiene un componente de que es la guerra cultural, ¿no? No le gusta la equidad de género, no le gusta que se hable de temas del aborto, de los grupos LGTBI. O sea, tiene un grupo conservador muy fuerte detrás de él, los republicanos, y de alguna forma están en contra de lo que proponen los demócratas, que son mucho más liberales, ¿no? Es decir, Kamala Harris yo creo que encarna muy bien ese perfil liberal, ella que es de San Francisco, de California, fue fiscal, entiende muy bien. Que es de una minoría. Que es una minoría,
San Francisco, California, que es de las ciudades más progresistas de Estados Unidos, si no es que la más, junto con Nueva York, y algunas otras también, pero ella tiene una visión mucho más progresista. Yo creo que sí va a utilizar o está utilizando ya el tema de la mujer, de la equidad de género, del cambio climático, ¿no? Era ridículo el día del debate con Biden decir, pues que decía Donald Trump, yo quiero agua limpia. No, bueno, esa es una propuesta interesante de su visión sobre lo que es el cambio climático, ¿no? Esos elementos que ya no entiende o no quiere entender Donald Trump, lo manejan muy bien los demócratas. Entonces, sí, además de México hay otros temas, el tema que tú has mencionado, el tema de salud, del seguro médico, y en política exterior ahora está el tema de Israel, que preocupa, y el de Ucrania. Ucrania también. Que también, particularmente con Israel, tiene quizás una idea un poco distinta Trump a la de Biden. Biden ha tratado de ser más crítico, aunque la verdad pues no ha conseguido mucho con Netanyahu. Y Donald Trump, bueno, tuvo una relación magnífica con Netanyahu gracias a su yerno, Jared Kushner, que de alguna forma fue el creador de o el que maquinó los acuerdos Abraham, que son estos acuerdos de acercamiento entre Israel y los sunitas, Arabia Saudita, inclusive Arabia Saudita, pese a que no ha firmado, pero estuvo negociando con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, una serie de países árabes sunitas, ¿no? Los vicepresidentes. Kamala Harris aún no decide quién la acompañará en el ticket, Sí. en esta, como candidata a la vicepresidencia. Trump ya lo hizo con el señor J.D. Vance. Correcto. Que también se ha enfocado en atacar al gobierno mexicano por el asunto de la inseguridad y de las drogas. Correcto. ¿Qué papel juegan los candidatos a vicepresidente en la elección? Yo creo que los vicepresidentes, los momentos más visibles son en las campañas, curiosamente, es decir, cuando todavía no forman gobierno, cuando todavía no son electos, juegan un papel importante desde el punto de vista de la enorme capacidad de convencimiento que tiene sobre sus seguidores. En este caso, Vance pues tiene una popularidad muy importante en estados como en Ohio, que él es de Ohio, vive cerca de Cincinnati o vivió. Y en aquellos estados también del medio que de alguna forma no son tan liberales en Estados Unidos y que de alguna forma son muy conservadores, él de alguna manera va a ayudar mucho a Donald Trump a tratar de convencer, ¿no? Hablo de Pensilvania, por ejemplo, que es un estado clave, claro. ¿no? Sin lugar a dudas. Y esa es la función. Ya cuando gobiernan los presidentes, los vicepresidentes están más en la sombra, ¿no? Si tú recuerdas cuando Barack Obama era presidente, pues Biden tampoco tuvo gran visibilidad. Así es. Sí le dejó unas tareas y demás. Ahora Biden le dejó una tarea a Kamala Harris al inicio de su gobierno, hace 4 años, con el tema de la migración. Pero el problema de la vicepresidencia es que no tiene presupuesto prácticamente. Está a espera de que el Ejecutivo ordene el cobijo de las decisiones de carácter público, de políticas públicas, que tome decisiones la vicepresidencia. Y bueno, le dejó un paquete muy grande, muy, muy difícil de cumplir a Kamala el tema de la migración. Seguramente se lo van a recordar los republicanos a lo largo de la campaña. Lo están haciendo, de hecho. Lo están haciendo, que fracasó. Bueno, ella tendrá que explicar qué ocurrió, pero era muy difícil. Yo la recuerdo a ella en Guatemala regañando al presidente Yamatei porque realmente era un desorden su gobierno, y a partir de ahí empezó a desaparecerse. Ya no era tan protagonista Kamala Harris y bueno, quizás ese sea el papel, ¿no? Estuvo en México, ¿no? Estuvo en México. Por el tema también migratorio. Sí, visitó Palacio Nacional. Y bueno, pues ha tenido participaciones mucho más frecuentes ya cuando fue nombrada como compañera, bueno, más que como compañera, como la próxima candidata demócrata, que seguramente el 19 de agosto la van a hacer oficial. Y ya tiene posturas sobre, por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela. O sea, ya tiene más participación. Creo que eso es muy importante, que tenga mucha visibilidad. Y en pocas semanas ha hecho quizás revivir la esperanza entre muchos demócratas. Se ha criticado un poco a Trump de que escogió, por ahí escuchaba yo, a un mini Trump. Alguien muy parecido a él. Sí. Un clon. Ajá. En pequeñito. Que eso pues no le ayuda a conquistar votos liberales. En el caso de la señora Harris, ¿tendría ella que buscar a alguien menos liberal?
Sí, yo diría que es importante lo que tú estás mencionando. Alguien que no se parezca a ella, Ujú. ideológicamente hablando, que tenga capacidad de permear en aquella población en donde dudan si van con los republicanos o con los demócratas. Kamala claramente tiene un énfasis muy significativo sobre lo que es el perfil del demócrata, que es liberal, y quizás tenga un vicepresidente o vicepresidenta, lo que sea, menos liberal que ella. Eso desde el punto de vista de la mercadotecnia política sería muy significante para ella, muy importante, perdón, porque eso es lo clave. Yo creo que las campañas, ahí es donde se mueven los vicepresidentes, los candidatos, ¿no? Se mueven muy bien y pueden llegar a convencer más fácil. Y recauda. Y recauda. Ayudan a recaudar. Claro, que eso es lo importante. Sin dinero no hay campaña. ¿Qué también le iría al próximo gobierno mexicano, el que encabece la señora Claudia Sheinbaum, con un gobierno republicano o uno demócrata? Bueno, yo creo que la pregunta que tendría que responder ahora la presidenta electa es, ¿quiere institucionalizar la relación o desinstitucionalizar la relación? Si quiere institucionalizarla, Kamala Harris. Si la quiere desinstitucionalizar, Donald Trump. El legado del presidente López Obrador es la desinstitucionalización de la relación y por lo tanto, si quiere seguir la sombra del presidente López Obrador, tiene que optar por el señor Donald Trump. Así de fácil. ¿Y ahí sí cómo nos iría? Nos iría, yo insisto, creo que, ojalá me equivoque, pero vamos a ver una versión más radical de Donald Trump, más irrespetuosa, y va a poder ahora sí ir sobre los cárteles de narcotráfico. Pensábamos que hay cláusulas, que hay historia, que la relación, que no se pueden dar un disparo al pie. ¿Te acuerdas cuando Donald Trump, cuando fue presidente, amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos, ¿no? Así es. Ahí fue cuando le dimos los 28,000, bueno, le dio el gobierno mexicano los 28,000 elementos de las Fuerzas Armadas. Exactamente, es decir, salieron como si fueran de la Guardia Nacional, pero se comportaron como Marines, ¿no? Es decir, en la frontera con Guatemala. Bueno, esa amenaza ahora bajo un escenario distinto, yo no sé qué quiere o qué querrá Donald Trump a cambio de que México le ponga más seguridad y otros temas. Si fue en su momento Guardia Nacional, no sé ahora qué es lo que vaya a inventar, ¿no? Es decir, que el gobierno de Claudia Sheinbaum pague el muro, que el gobierno de Claudia Sheinbaum rompa relaciones con China. No sé qué es lo que quiera o qué ocurrencias puede tener Donald Trump, porque es un personaje de ocurrencias. Así como se despierte, va a tener alguna inquietud y le va a llamar a Palacio Nacional, oye, necesito que hagas esto, si no te pongo aranceles. Yo creo que ese es el gran problema, sobre todo en términos diplomáticos, esta es una premisa básica. En diplomacia, lo predecible es lo más sano, con lo que se puede trabajar. Es decir, si tú sabes cómo va a trabajar de antemano la presidenta Claudia Sheinbaum, esa es una buena noticia porque nosotros vamos a desarrollar una política de colaboración. Pero si tú no sabes cómo va a actuar el presidente Donald Trump, pues te esperas lo peor. Yo no espero lo positivo. ¿Qué tanto pesa el género? El hecho de que la próxima presidenta de México sea mujer. Sí. Y el carácter un tanto abusivo hacia las mujeres por parte de Donald Trump. Esa es una buena observación. Donald Trump es un personaje que no le gusta el tema de la equidad de género. Un personaje que está hecho en un cuarto de artesanos del siglo pasado, en donde el papel de la mujer era marginal. Y Claudia Sheinbaum, de alguna forma, creo que es una buena noticia que haya ganado una mujer, ¿no? Las dos finalistas eran mujeres, iba a ganar una mujer porque iba a ganar una mujer. Y eso para México va a cambiar el paradigma en muchos sentidos, que eso es algo muy positivo, pero sí, la relación con Donald Trump, eso es, un elemento que para él cuenta y cuenta mucho, tristemente. Fausto, ha sido muy, muy agradable y muy aleccionador. Francisco, al contrario, gracias por invitarme, es un gusto. No, al contrario, espero que pronto regreses acá. Cuando gustes. Y platiquemos de otros temas de estas relaciones de México con el mundo. De acuerdo, con mucho gusto, Francisco, gracias por invitarme. Fausto. Y gracias a usted que nos acompañó esta tarde. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otra emisión de este Índice Flamígero aquí en MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias
y muchos, muchos días.